Hola, buenos días, buenas tardes, alumnos del Centro de Investigaciones de Ciencia Política de Aguascalientes, México. De nuevo con vosotros en la sesión 3 del taller de Derechos Humanos. Que tiene como objetivo general elaborar o explicar o facilitar una estrategia para la implementación de elementos principales de los derechos humanos en vuestro trabajo como ONG. Estamos en el taller 3 porque ya previamente en el taller 1 explicamos los conceptos más básicos, más fundamentales relacionados con el ámbito de los derechos humanos. Hablábamos de los derechos humanos como un concepto fundamentalmente vinculado a la dignidad humana y que tiene mucho que ver con la seguridad humana, porque como comentábamos durante el primer taller, uno de los indicadores que permite evaluar cuando una situación de conflicto está por llegar o cuando hay una situación de seguridad que se deteriora es las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Esto tiene mucho sentido, comentábamos, porque en un territorio en el cual hay una parte de la población que está viendo que gran parte o que muchos de sus derechos humanos están siendo violados, pues se va enfadando, va acumulando odio y puede ser fruto de futuros conflictos. Por eso, cuando hay situaciones de seguridad o inestabilidad, uno de los indicadores claves que se miden es el cumplimiento de los derechos humanos. Hablábamos de otros conceptos vinculados, además del de seguridad, como derechos de ciudadanía o derechos de las minorías o derechos de los grupos colectivos, que no hay que confundirlos. Hacíamos la clasificación por generaciones, explicábamos los principales hitos históricos y abríamos el debate entre universalismo y relativismo. De ahí, en la sesión 2 del mismo taller, en la dedicada exactamente en la clase anterior, comenzamos a explicar las estrategias básicas que existen o cuáles son los mecanismos o los instrumentos necesarios que hay para poder defender los derechos humanos o qué es lo que podemos hacer cuando detectamos que se está dando una violación de los derechos humanos. Y comentábamos el otro día que hay varios tipos de sistemas de protección de los derechos humanos o, lo que es lo mismo, varios tipos de actores de gran relevancia en el mundo de los derechos humanos. Por un lado, tenemos el sistema de protección global de los derechos humanos, que es el que representa a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, por excelencia, son el órgano que va a proteger, o el órgano a nivel global que va a proteger los derechos humanos. Decíamos también que otro de los actores claves y otros de los sistemas de protección muy importantes son los sistemas de protección regional. Cada región tiene sus sistemas de protección de los derechos humanos, pero nosotros nos vamos a centrar en explicar, y esto será durante la clase de hoy y quizás nos tengamos que alargar a la clase del siguiente día, la Organización de Estados Americanos y qué mecanismos facilita para poder enfrentar las violaciones de derechos humanos que se van detectando. Otro de los actores claves, que creo que también lo explicábamos el otro día, pero que no vamos a tener mucho tiempo de desarrollar aquí, son los estados. Los estados tienen una serie de obligaciones con los derechos humanos, que son la de, como decíamos el otro día, la de respetar, la de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos, la de proteger aquellos derechos humanos a los cuales se ha comprometido en virtud de los tratados, la de cumplir con los derechos humanos con los que se ha comprometido, y hablábamos de la realización progresiva, decíamos de la importancia de ir reduciendo esos índices pues en temas de salud, en temas de educación, en aquellos derechos humanos, sobre todo los sociales, económicos y culturales, que son de más difícil cumplimiento porque necesitan más fondos, pues ir estableciendo una serie de indicadores que vayan garantizando el avance de los estados en estos derechos humanos menos tangibles, por decirlo de alguna manera. Los derechos civiles y políticos son de más fácil realización y de menos coste. Otro de los actores, además de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos o de los sistemas regionales de protección y del Estado, son las ONGs, a las que la mayor parte de vosotros pertenecéis. Bueno, pues ONGs y actores privados, también las multinacionales o la prensa, tienen mucha relevancia en el campo de los derechos humanos. Digamos que estos son los 4 actores básicos cuando hablamos de, cuando configuramos la red de actores básicos que actúan en los derechos humanos para protegerlos.
El otro día, en el taller 2, empezábamos a explicar el sistema de protección global, el de las Naciones Unidas, y decíamos que existen, cogiendo las diapositivas, la presentación que os ha facilitado el centro, decíamos que las Naciones Unidas tienen como objetivo fundamental proteger la paz y la seguridad internacional, que las Naciones Unidas surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, vista la catástrofe que se había montado, para proteger los derechos humanos de toda la humanidad, es un poco pleonásmico, pero de toda la humanidad, para que no se volviera a repetir lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial, y también con la idea de proteger la paz y la seguridad internacional, pero esta vez de una manera más seria y más firme que su predecesor, la Sociedad de Naciones, que no había funcionado bien. Decíamos que hay varios artículos que expresan esta voluntad de manera clara. De manera clara, el artículo 1.3 y el artículo 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, que os facilito como documento, hablan de este mandato claro de proteger y extender y promover y promulgar los derechos humanos, esta obligación que tienen las Naciones Unidas. Decíamos que es una organización internacional formada por estados y los estados siguen siendo actores soberanos, aunque tras la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos ya no son tratados como un tema nacional, sino como un tema que tiene cierto enfoque internacional y al que hay que darle la importancia que tiene, una importancia internacional. Por eso se ha montado todo un compendio, todo un sistema de protección alrededor de los derechos humanos, gestionado, dirigido y dictado por las Naciones Unidas. Decíamos que hay dos tipos de órganos de protección, aquellos que son más políticos y los órganos que proceden de los tratados. Cuando decimos que cuando hablamos de aquellos órganos que son más políticos, nos referíamos a aquellos órganos que proceden directamente de la Carta y con los cuales todos estamos muy familiarizados, que son, explicábamos el otro día, el Consejo de Seguridad, y hablábamos de sus peculiaridades, al estar conformado por algunos miembros permanentes y algunos que no son permanentes, y el carácter político que ha impregnado esta institución, aunque también hablábamos del cierto tinte de protección que ha tenido cuando se ha hablado de los derechos humanos, porque puede activar acciones de todo tipo con el mandato, siempre que tengan por detrás el mandato claro de proteger la paz y la seguridad internacional. Y esto muchas veces implica que cuando se están dando violaciones de derechos humanos graves en ciertos territorios, el Consejo de Seguridad puede dictar resoluciones para poner fin a esa situación de violaciones de derechos humanos cuando considere que la paz y la seguridad internacional se están viendo amenazadas. También hablábamos de instituciones propias de los tratados y decíamos hablábamos del Consejo de Seguridad, hablábamos también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y decíamos que la Asamblea General, si el Consejo de Seguridad actuaba como el Ejecutivo de las Naciones Unidas, decíamos que la Asamblea General tendría un poco el estatus del Parlamento mundial, aunque no existe tal gobernanza global, o por lo menos no hay tal vinculación, porque los estados, si quieren, pueden entrar o no, se obligan hasta que su soberanía lo quiere. Pero bueno, hablábamos de la Asamblea General como el Parlamento y decíamos que también tiene un papel importante, o ha tenido un papel importante, a pesar de que también de alguna manera está politizado, en el tema de los derechos humanos, a través sobre todo del artículo 13 de la Carta, que le permite, en el que le da como mandato iniciar estudios o recomendar en temas de derechos humanos. Decíamos que la importancia de la Asamblea está precisamente en que pueda adoptar decisiones, aunque estas decisiones no son vinculantes, pero al estar formada la Asamblea por todos los estados que conforman las Naciones Unidas, decíamos que aunque estas decisiones no son vinculantes, tienen una gran fuerza moral, porque un estado que se obliga ante otros a adoptar una norma o a adoptar una decisión, tiene que ser constante a la hora de aplicarlo para no perder la vergüenza, ¿no? Para no perder la cara. Decíamos que también la Asamblea tiene un papel relativamente importante en relación con los derechos humanos, puesto que todos los órganos, incluido el Consejo de Seguridad, van a informar a la Asamblea General de sus avances o de sus logros en temas de derechos humanos a través del informe anual que todos los órganos tienen que presentar. Hablábamos el otro día de los órganos estos dos son órganos de la Carta, órganos puramente políticos que están formados por representantes de los gobiernos. Nos quedábamos aquí y decíamos que nos quedan por explicar todavía la Secretaría General y el Consejo Económico y Social. Además del Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General
y el Consejo Económico y Social hay otros dos órganos, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Internacional y la Administración Fiduciaria, que son órganos que tienen menos importancia en el campo de los derechos humanos y que no voy a explicar con detalle. Explicaba el otro día que el Tribunal de Justicia Internacional lo que permite es solucionar o arbitrar problemas entre dos estados, y solo los estados pueden demandar y ser demandantes y ser demandados. En el año 2002, a través del Estatuto de Roma y por el contexto histórico, derivado del genocidio de Ruanda y de los crímenes que se habían dado durante la guerra de Yugoslavia, la comunidad internacional decidió montar otro órgano judicial distinto al Tribunal de Justicia Internacional, que es la Corte Penal Internacional. Eso sí que quería remarcar, os lo remarqué el otro día y lo vuelvo a remarcar hoy para que lo tengáis claro. Son dos órganos completamente distintos. Os decía el otro día que la Corte Penal Internacional, iniciada o gestada a partir del Estatuto de Roma, sí que permite demandar a individuos. Tiene una serie de peculiaridades y una serie de características, pero sí que permite demandar a individuos cuando y se habla de crímenes que afectan directamente a los derechos humanos, genocidio, lesa humanidad. Hay una serie de delitos que están tipificados y que permiten, y que jurisdiccionalmente, desde el punto de vista de la materia, iniciar temas. Pero no voy a meterme. También os decía que además del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, de la Secretaría General que vamos a explicar hoy, del Consejo Económico y Social que vamos a explicar hoy, del Tribunal de Justicia Internacional, que no es lo mismo que la Corte Penal Internacional, además estaba la Administración Fiduciaria, que os lo dije el otro día, que a día de hoy es un órgano que ha perdido todo el sentido porque se creó en un momento en el que todavía la mitad del mundo estaba colonizado y se estaba iniciando un proceso de autodeterminación de los pueblos, un proceso de independencia de las colonias, de cada colonia se empezaba a independizar de los imperios o de los países europeos. Entonces ese órgano estaba encargado de gestionar, tenía como mandato gestionar que estas transiciones se hicieran de una manera pacífica, con implementación de los derechos humanos, de una manera que permitiera la creación de estados estables, independientes, estados de derecho, ¿sí? Pero a día de hoy es un órgano que ha perdido sentido, así que tampoco lo vamos a explicar. De tal forma que, y con lo que hemos dicho, tendríamos 4 de los órganos de la Carta o 4 de los órganos políticos explicados: Consejo de Seguridad, Asamblea General, el Tribunal de Justicia Internacional, que no se va a explicar por su pequeña intervención, su pequeña involucramiento, su pequeña relación con el campo de los derechos humanos, y la Administración Fiduciaria, que es un órgano sin sentido. Nos quedarían para explicar hoy, dentro de los órganos de la Carta, el Secretario General, la Secretaría General, con el alto representante de los derechos humanos, que está vinculado, y el Consejo Económico y Social, que es por excelencia el órgano responsable de representar los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Y estos serían los órganos de la Carta. También querríamos explicar hoy, os estoy adelantando el temario, los órganos de los tratados. Os explicaba el otro día que cada tratado tiene asignado un órgano, cada tratado lleva asignado un órgano de vigilancia. Os decía que el compendio básico de los derechos humanos internacionales está conformado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es un tratado, por lo cual no tiene un órgano de vigilancia, sino que es una declaración que forma parte del derecho constitucional internacional, así que obligatoria, pero no tiene un órgano de vigilancia, sino que todos los estados vigilan que se cumplen porque todos se han obligado a cumplirlo. Y luego decíamos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos ya sí que son pactos, y los estados que los han firmado se autoobligan, y estos sí que tienen órganos de vigilancia. Y luego hay otros 7 tratados u 8 que forman el Compendio General de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, hoy vamos a explicar el funcionamiento de estos, cada uno de estos 7 u 8 tratados tiene un órgano que vigila. Estos órganos tienen una serie de características básicas y las explicaremos en la clase de hoy. Pero primero vamos a terminar de explicar los órganos de la Carta. Y decíamos, y ya no me extiendo más con resúmenes o explicaciones, decíamos que el quinto órgano de las Naciones Unidas, el quinto de los órganos de la Carta que quedaría por explicar, sería la Secretaría General.
Decíamos que la Secretaría General es un órgano que tiene ciertas especificidades. No se ha hecho mucho, ni se ha publicado mucho sobre el papel que han ido desempeñando los secretarios generales de la organización, que diríamos hacen las veces de ejecutivo, un poco de presidente, de figura pública de la organización en relación con los derechos humanos. Ha tenido mucho que ver con el carácter y con el carisma del propietario del secretariado, que se haya hablado más o menos o se haya intervenido más o menos en temas de los derechos humanos. Por ejemplo, el perfil de Kofi Annan era un perfil muy carismático en cuanto a temas de derechos humanos. El perfil del egipcio de Bulis Gatras era también muy de derechos humanos, y otros a lo mejor se han desempeñado o han desarrollado una tarea en derechos humanos de una manera más discreta. Decimos que el Secretariado General tiene como función principal, pues, institucionalizar de alguna manera lo que es la palabra pública, ¿no? Lo que se dice, estandarizar y homogeneizar en temas no solo de derechos humanos, sino en cualquier tema. Van a ser los que van a establecer lo que las Naciones Unidas, a lo que las Naciones Unidas se compromete y a lo que no. Son los secretarios, ha habido muchos secretarios generales que han dado prioridad a resolver temas de paz y seguridad internacional, mientras que otros han dado prioridad a resolver temas de derechos humanos. También ha habido muchos secretarios generales que han intentado interconectar ambos conceptos, y cada vez ha sido más frecuente, conforme ha ido pasando el tiempo desde el 45 hasta hoy, que esta interconexión entre derechos humanos y paz y seguridad internacional se ha dado de una manera más frecuente. Como os decía, desde el principio los secretarios generales han sido los representantes de las Naciones Unidas, y han sido también los que han intentado dar un discurso homogéneo y estandarizado acerca de los derechos humanos. Uno de los elementos claves que tienen los secretariados generales es que el secretario general es que, debido a la gran cantidad de trabajo que enfrentaban y a la gran cantidad de asuntos que representaban, en el año 1993 se decidió que podía ser buena idea que el secretario general se centrara en temas de seguridad, en temas de paz y seguridad internacional, o sea, que fuera la figura que representara la paz y la seguridad internacional, aunque siempre vinculada al tema de los derechos humanos, pero que el propio secretariado creara una oficina o creara la figura del alto representante para los derechos humanos, de tal forma que pudiera descargar un poco a la figura del secretario general de la responsabilidad de tener que representar los derechos humanos o tuviera que hablar en favor o en contra o posicionarse en temas de derechos humanos que muchas veces tenían un tinte muy político. Entonces, en el 93 se decidió que podía ser muy buena idea crear la figura del alto representante de los derechos humanos. La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la misma manera que decía que el carisma o la vinculación del secretario general con los derechos humanos ha tenido mucha importancia a la hora de ver, pues, la trayectoria que han tenido con respecto a la secretaría, la figura del alto comisionado lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de Mrs. Robinson, pues todos nos acordamos como una gran defensora de los derechos de la mujer, una antigua ministra o presidenta irlandesa, o Aya Lasso, por ejemplo, el peruano Aya Lasso también tuvo mucha vinculación. Depende del carisma del alto comisionado, pues también han tenido más o menos fuerza. Lo que sí que está claro es que el alto comisionado se apoya en una oficina técnica compuesta por muchísimos miembros, la oficina del alto comisionado de los derechos humanos, que tiene representaciones en la mayor parte de los territorios del mundo, sobre todo en aquellos más conflictivos. Como os decía, el Alto Comisionado se creó en el año 1993. Fue un poco con la idea de descargar de los asuntos, de dejar los asuntos más relacionados con la paz y la seguridad internacional del secretario general, y el Alto Comisionado hacerse responsable, o el speaker, el representante de los derechos humanos en la organización. Se creó después de que se celebrara la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena,
a partir de ahí es donde se creó la resolución. Y os tengo que decir que en esta resolución, que es la 48141, por si a alguno le interesa, se determina que las funciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos serán, entre otras, promover y proteger el disfrute de todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales, para todos, desempeñar tareas que les asignen los órganos competentes del Sistema de Naciones Unidas, promover y proteger la realización del derecho al desarrollo y ampliar el apoyo de los órganos competentes del Sistema de Naciones Unidas, promocionar por medio de la Carta de Derechos Humanos la Secretaría y otras instituciones apropiadas, coordinar los programas de educación e información pública de las Naciones Unidas en las esferas de los derechos humanos, y así hasta 10. En resumen, bueno, ampliar la cooperación internacional para la protección y promoción de los derechos humanos, coordinar la actividad de la promoción, coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de Naciones Unidas. Si alguien tiene interés en saber cuáles son exactamente las funciones de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos o del Comisionado de los Derechos Humanos, que se apoya en una serie de oficinas técnicas, las podéis encontrar en la resolución 48/141 de 20 de diciembre de 1993. Resumiendo, o en resumen, el verdadero papel de la Secretaría del Alto Comisionado de los Derechos Humanos es hacer de enlace entre el terreno y los órganos de las Naciones Unidas y asegurarse que los compromisos que los Estados van adquiriendo se están cumpliendo de forma efectiva en el terreno. O sea, hay una oficina del Alto Representante de los Derechos Humanos en Panamá. Y entonces el Estado de Panamá se ha comprometido a que todos sus ciudadanos ha firmado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, con lo cual se ha comprometido a que todos sus ciudadanos tengan acceso a estos derechos civiles y políticos. Pues la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en época de elecciones y durante todos los periodos electorales, estará muy preocupada de que todos estos derechos a los que se ha comprometido el Estado de Panamá se implementen. Esa es un poco la labor, ¿no? Y elaborar talleres de capacitación, capacitar a la sociedad civil para que sepa cuáles son los compromisos que ha adquirido su Estado. Ese es un poco el trabajo. Y luego esta oficina del Alto Comisionado en el terreno informará al Alto Comisionado en Nueva York, que informará al secretario general, que a través de su informe anual informará a la Asamblea General y a todos los estados. Este es un poco el papel. Y yo creo que de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y de la Secretaría General ya hemos explicado todo y lo hemos detallado bastante bien, que es lo que queríamos explicar. Vale. Pasamos al siguiente órgano, el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es otro de los órganos de la Carta. Es uno de los órganos más importantes cuando hablamos de los derechos humanos. Es uno de los órganos que más peso, más importancia tienen y el órgano en el que las ONGs se van a ver representadas o van a ver donde mayor posibilidad de trabajo, de interactuar, van a tener las ONGs. Digamos, el Consejo Económico y Social, como uno de los órganos de la Carta, está compuesto por 53 miembros, como podéis ver ahí. Son elegidos por la Asamblea General y se renuevan en periodos de 3 años. Cada uno de los miembros tiene un voto que es igualitario en el estatus. Según el artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, o lo que se conoce más comúnmente como ECOSOC, tiene como mandatos hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos relacionados con temas internacionales, económicos, culturales, de educación, de salud y otros relacionados. También hacer recomendaciones que tengan como propósito la promoción para la observancia y por la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ECOSOC recibe y transmite a la Asamblea General los informes de los órganos de los tratados y también es el responsable de coordinar muchísimos de los programas de Naciones Unidas que mejor conocemos. La función de las recomendaciones y la función de, fijaros qué importancia, porque ECOSOC va a ser el órgano encargado de coordinar
los informes que recibe de todos los órganos de los tratados y va a ser el responsable de transmitir esta información a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ECOSOC va a delegar esta función o parte de estas funciones a la Comisión de los Derechos Humanos, que se creó en el año 1946, a través del artículo 48. La Comisión de los Derechos Humanos ha sido desde 1946, año en que se creó, hasta el año 2006, la Sala de Ingeniería de los Derechos Humanos, donde se han elaborado muchos de los tratados y donde se han gestado muchas de las decisiones más importantes que afectan a los derechos humanos hoy en día. Debido a una serie de críticas relacionadas con la politización de la Comisión de los Derechos Humanos, tal y como se creó en el año 1946, en el año 2006 los Estados decidieron reemplazar la Comisión de los Derechos Humanos por el Consejo de los Derechos Humanos, que es un órgano que va a retener, también dependiente de ECOSOC, que es un órgano que va a retener muchas de las características que tenía el previo, el Consejo de la Comisión de los Derechos Humanos, pero que va a incluir otros nuevos y que seguro de los cuales vosotros habéis oído hablar. La Comisión de los Derechos Humanos está formada por 53, o estuvo formada por 53 miembros que se renovaban cada 3 años, pertenecientes a ECOSOC, que se renovaban cada 3 años y que siempre eran representantes de los gobiernos. Durante 60 años, la Comisión de los Derechos Humanos se ha dedicado a estandarizar y a crear normas siempre en el campo de los derechos humanos. Dentro de las funciones fundamentales o dentro de los logros fundamentales que se le asigna a la Comisión de los Derechos Humanos, tenemos la resolución 1235 y tenemos la resolución 1503. La resolución 1235 es muy importante porque es la que va a permitir, a día de hoy sigue en vigor, pero reformada, o va a ser la base de alguno de los procedimientos que inicia el Consejo de Derechos Humanos. La resolución 1235 es la que permitió a los Estados abrir el debate público enfocadas en violaciones concretas que se habían hecho en Estados concretos. En la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos, en la sesión que se celebra cada año, se permitía que se hiciera público o que se abriera al debate algunas de las violaciones de derechos humanos más remarcadas que se habían investigado o detectado en algunos de los Estados miembros. Se hacían investigaciones muy precisas acerca de violaciones flagrantes y muy graves y se hacían públicas en el debate anual de la Comisión de Derechos Humanos. Esto fue uno de los grandes logros, porque veréis que una de las medidas de presión que se puede utilizar contra los Estados para evitar que sigan violando los derechos humanos cuando se detectan tales violaciones es la de avergonzarles, es la de apuntarles y avergonzarles. De hecho, veremos en la parte dedicada a los actores que los actores de incidencia y los que hacen campaña en contra de los Estados son muy, muy importantes, porque ningún Estado quiere cargar con la culpa o con la carga de ser reconocido como violador de los derechos humanos para su población. También, gracias a esta resolución 1235, se creó la figura del rapporteur especial, de tal forma que el secretario general señalaba o apuntaba a un representativo, a una persona encargada de representar un tema en concreto para que le hiciera un seguimiento, y era lo que se conocían como los procedimientos especiales. También esta resolución 1235 es el origen de los procedimientos temáticos, en las cuales una serie de expertos comenzaban a investigar sobre informes o denuncias que se hacían con respecto a violaciones de derechos humanos en particular. Se han hecho muchas investigaciones en relación con los desaparecidos de Argentina, por ejemplo, en relación con violaciones de derechos humanos de comunidades indígenas cuando han sido desplazadas. Pues todas estas investigaciones que se han hecho por equipo contratados por las Naciones Unidas han sido por equipos contratados por esta Comisión de los Derechos Humanos, que es un órgano directamente dependiente del Consejo Económico y Social, de ECOSOC. Y luego, además, también tenían, además de los procedimientos, además de la denuncia pública anual
que se hacía en el debate anual de la Comisión de Derechos Humanos. Además de esos procedimientos especiales, de esos procedimientos temáticos, también había procedimientos por país. Estos procedimientos se han mantenido en el Consejo de Derechos Humanos, que se fundó en el año 2006. Luego, además, todos estos surgen de la resolución 1235. Es una resolución muy importante y yo creo que os la voy a pasar. La vais a encontrar como parte de vuestra documentación. Otra resolución muy importante es la resolución 1503. La resolución 1503 va a permitir que algunos temas más delicados o más sensibles va a abrir la puerta, vamos a decirlo de manera clara, va a abrir la puerta a que las ONGs o las personas individuales hagan denuncias, porque la 1235 permitía que los estados o que representantes especiales o que expertos en derechos humanos con acceso a las Naciones Unidas hicieran denuncias de situaciones que se estaban dando, con lo cual había un intermediario y la propia ONG o el individuo no podía dirigirse directamente a las Naciones Unidas. Pero la resolución 1530 abre la posibilidad de que se planteen confidencialmente, eso sí, denuncias por parte de cualquier persona o grupo que se considere víctima y que tenga conocimiento, o sea, no solo que se considere víctima, sino que tenga conocimiento de que se están dando violaciones de derechos humanos en un territorio. Siempre y cuando sigan un patrón común, se estén dando a gran escala y se puedan demostrar estas violaciones de derechos humanos. Este procedimiento o esta resolución 1503 activó un procedimiento que permitía que se activaran, pero siempre confidencialmente, esta alerta que hacía que las Naciones Unidas comenzaran a investigar denuncias recibidas directamente por las personas. Como ya os he dicho, estos eran procedimientos adoptados dentro de la Comisión de los Derechos Humanos. En un momento dado se empezó a hablar de manipulación de los estados. De esta comisión se empezó a hablar de que los estados estaban manipulando esta Comisión de los Derechos Humanos y que se estaban censurando muchos de los temas que llegaban. También se empezó a hablar de la politización de este subórgano perteneciente a ECOSOC. Y entonces, en el año 2004-2005, se empezó a gestar una reforma que vio la luz en el año 2006 y se creó la Comisión de los Derechos Humanos, el Consejo de los Derechos Humanos, de tal forma que la comisión dejó de existir y comenzó a existir otro órgano nuevo, el Consejo de los Derechos Humanos, que también es uno de los subórganos del Consejo Económico y Social de ECOSOC y que a día de hoy es el representante de los derechos humanos en toda su extensión dentro del sistema de las Naciones Unidas, o es, junto con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, los que tienen un contacto más directo con la realidad del ámbito del campo, con la realidad de lo que está ocurriendo. El Consejo va a ser responsable de promover y proteger los derechos humanos, coordinar los derechos humanos entre las diferentes organizaciones, facilitar y capacitar asistencia a los estados para ayudarles a cumplir sus requisitos y sus obligaciones en temas de derechos humanos y a responder a las violaciones específicas que se den en temas de derechos humanos. Si el anterior estaba formado por 53 miembros, si la antigua comisión estaba formada por 53 miembros, el Consejo va a estar formado por 47 miembros. Se va a reducir y se va a obligar a que haya una distribución geográfica, o ahora, desde el 2006, hay una distribución geográfica de los sitios por regiones, de tal forma que a África le van a corresponder 13 miembros, es por tamaño, a Asia le van a corresponder 13 miembros, a Europa del Este le van a corresponder 6 miembros, a Latinoamérica le van a corresponder 8 miembros y a Europa del Oeste y otros territorios le van a corresponder 7 miembros. La comisión se reúne una vez por año. La comisión se reunía una vez por año, mientras que el Consejo de Derechos Humanos se va a reunir ahora 3 veces cada año, o sea, cada trimestre. Su nivel de compromiso y vinculación con los derechos humanos ha aumentado. La votación de los miembros va a ser secreta. La votación de los miembros va a ser secreta
y será responsabilidad de los miembros de la Asamblea General. Cada miembro de la Asamblea General votará por miembros del Consejo. Los miembros pueden serlo tan solo 2 veces por 3 años y se les puede suspender en caso de que sus países estén acusados de cometer violaciones de derechos humanos. La suspensión se hizo efectiva en el caso de Bielorrusia, por ejemplo, o creo que en el caso de Bosnia también. Ha habido varios casos en los cuales se ha debatido si un comisionado tenía que abandonar la comisión, si un consejero tenía que abandonar el Consejo por el hecho de que su país se estuviera violando los derechos humanos. Una de las novedades del Consejo de Derechos Humanos, que antes no existía, es que se crea un comité de consejeros. Ellos van a ser responsables de los estudios y este comité de consejeros va a estar formado por expertos de derechos humanos completamente independientes, no vinculados a los gobiernos, porque una de las ideas de transformar la comisión en consejo era fortalecer su independencia política con respecto a los derechos humanos. Va a estar compuesto por 18 miembros y su selección va a estar basada en criterios técnicos y objetivos. El problema que tiene este comité de consejeros, aunque es un avance importante teniendo en cuenta que todos los órganos de la Carta de alguna manera están politizados, porque los estados son los miembros de la organización y entonces es muy difícil despolitizarla, pero uno de los problemas que tiene es que el comité de consejeros puede hacer recomendaciones, pero no tiene la potestad de iniciar un trabajo de campo o no está cualificado para comenzar, no están dentro de las funciones de su mandato ir al campo para iniciar una investigación. Solamente puede recomendarlo y lo puede hacer solo a petición de ECOSOC. Dentro de los procedimientos especiales decimos que los de la resolución 1235 se mantienen en toda su extensión, es decir, los procedimientos especiales se mantienen, los procedimientos de queja en la resolución 1503 también se van a mantener tal y como se habían diseñado, también se van a mantener los procedimientos temáticos, los procedimientos del reporte especial y los procedimientos por país, y además se va a añadir un nuevo procedimiento muy interesante, que es la revisión universal periódica. La revisión periódica universal. Esto es uno de los mecanismos nuevos del Consejo de Derechos Humanos que se creó en el 2006 y es uno de los que probablemente más éxito hayan tenido o de los que más éxito están teniendo. ¿Y esto por qué? Porque esto es que todos los estados del mundo, todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, van a ser supervisados cada 4 años. Es decir, cada año se va a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos, o el Consejo de los Derechos Humanos va a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos de 48 estados. La revisión la hará un grupo de trabajo compuesto por 47 miembros, que van a ser los representantes que forman parte del Consejo de los Derechos Humanos. Los nuevos miembros que hayan sido nombrados al principio no tienen derecho a intervenir. El procedimiento es que los estados tienen que presentar un informe van a presentar un informe en el cual se van a evaluar sus progresos de los derechos humanos enfrentándolos con sus obligaciones de derechos humanos, las obligaciones que ha contraído a partir de la Carta y a partir de los tratados. La revisión se va a basar en el informe del Estado, en el informe también de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que ya hemos dicho que suele tener oficinas técnicas en casi todos los territorios, en los informes que haya podido hacer el reportero especial y en los problemas especiales que hayan surgido, en otros informes que hayan emitido de las Naciones Unidas, y también se permitirán otras fuentes, como por ejemplo las ONGs. Es muy importante que la sociedad civil tiene derecho a entrar y a intervenir en los informes que presentan los estados. Es importante saber que las ONGs tienen derecho a sentarse a escuchar esta evaluación que se haga. Se va a buscar la cooperación con el Estado, no se va a buscar... Entonces, se ve en el lenguaje que lo que se intenta buscar es un consenso con el Estado, no es destruir el logro o buscar la brecha, sino ver en qué ha avanzado. Pero también se van a apuntar
también se va a poner de relieve y se van a hacer públicas aquellas violaciones de derechos humanos que los Estados no han sido capaces de superar, porque cada informe va a ir seguido de una serie de recomendaciones y en la revisión de los siguientes 4 años esas recomendaciones han tenido que ser implementadas y se han tenido que ver progresos en la evolución del derecho humano que no se estaba cumpliendo en ese momento o al que no se le estaba dando completo cumplimiento. Otro punto que quería comentar que tiene mucha importancia en el Consejo Económico y Social, el COSOC, es el procedimiento por el cual las ONGs se pueden convertir en observadoras, pueden conseguir el estatus de observadoras del Consejo Económico y Social. Esto les va a permitir asistir a las sesiones de COSOC y va a ser el órgano por excelencia o el órgano en el cual las ONGs van a poder se van a poder ver representadas y van a poder opinar. Las ONG, sobre todo aquellas que tratan materias específicas, son las que probablemente más conocimiento de terreno tengan, las que más sepan acerca de las violaciones que se están dando. Y el Consejo Económico y Social les da la posibilidad, les da la oportunidad de sentarse a debatirlo. Para ello tienen que acreditarse, tienen que cumplir una serie de requisitos y luego el propio COSOC les va a asignar 3 niveles, aquellas que van a estar completamente autorizadas porque son expertas en casi todas las materias, que son las grandes, aquellas que están capacitadas para asistir a algunas reuniones específicas porque tengan el estatus de observadoras, porque son especialistas en algunas materias concretas, y aquellas que lo son en un momento específico, en un escenario específico. Esta representación se consigue frente al ECOSOC y la consigue la sociedad civil. Esto, repito, es uno de los elementos más importantes de desarrollo y de logros de las Naciones Unidas, porque la sociedad civil ha encontrado la voz, ha encontrado un espacio en el que puede transmitir o hacer públicas sus preocupaciones relacionadas con los derechos humanos. Y con esto terminamos de explicar los órganos políticos de la Carta. Decíamos eso, y insisto, y si veis a lo largo de toda la explicación, es homogéneo, que dentro de los órganos políticos de la Carta, tanto el Consejo como la Asamblea, como la Secretaría, como ECOSOC están formadas por gobiernos, con lo cual, aunque se intente desvincular y aunque se intente vestirlos de independencia, es muy difícil afirmar esta independencia y hacerla completamente extensiva, porque al final los estados se obligan si quieren obligarse. En el caso de que no quieren obligarse, solo con el hecho de que no ratifiquen o no firmen un tratado, se desvinculan. Y luego el hecho de que esté conformado por estados es que los estados es los que le confieren la naturaleza y deciden cuánta soberanía quieren ceder. De tal forma que, como decíamos, los órganos de la Carta, aunque tienen vinculación con los derechos humanos y a veces se ha hecho muy buen uso, tienen ciertas limitaciones. Ahora vamos, los órganos de los tratados, o como decíamos, los derechos humanos o la normativa internacional de los derechos humanos está formada, tiene como pilares básicos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está ahí arriba y que os la facilité en la sesión 1, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, de los Derechos Civiles y Políticos y el de los Derechos Sociales, Culturales y Económicos del 66. Esos son como las 3 normativas más importantes, o las 3 normativas sí que tienen mayor importancia a la hora de guiarnos sobre normativa de derechos humanos y que prácticamente todos los estados del mundo han ratificado, pero luego hay otros tratados que se han ido adoptando conforme ha ido pasando el tiempo, que son, por ejemplo, el Comité de Eliminación de Discriminación Racial, Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familiares, y últimamente se han venido adoptando otros. Todos ellos conforman el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Internacional Básico de Protección de los Derechos Humanos. Cada uno de estos tratados están formados por especialistas en derechos humanos, ya no están formados por representantes de los gobiernos. Y todos ellos están creados, cada uno de estos tratados tiene un órgano o un comité que representa el tratado y que
garantiza o hace un seguimiento de su cumplimiento. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos está representado por el Comité de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así sucesivamente. Todos llevan el nombre del tratado precedido por la palabra comité. Es decir, la Convención para la Eliminación de Discriminación Racial, pues Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. La Convención para la Eliminación contra la Discriminación contra la Mujer, pues Comité de la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Y estos comités son los que van a representar, los que van a hacer seguimiento de que las cláusulas contenidas en los tratados se están cumpliendo. A excepción del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se creó en virtud de la resolución del Consejo Económico y Social en el 85, todos los órganos que se han enumerado y que vosotros podéis encontrar en la diapositiva facilitada en la presentación, todos ellos entraron en funcionamiento cuando entró en vigor el tratado correspondiente. El Comité Económico, Social y Cultural entró en vigor más tarde, en el 85, y fue solamente a raíz de la resolución que forzó el ECOSOC por motivos del contexto de aquel momento. Estaba en mitad de la Guerra Fría cuando se adoptó el pacto, que fue en el 66, y bueno, más de la mitad del mundo no terminaba de estar de acuerdo. Entonces, bueno, ha sido uno de los pactos más conflictivos que se ha firmado. Los comités. Los comités tienen diferente cantidad de miembros, ¿no? Algunos tienen 18, otros tienen 10, 23. Los miembros son elegidos por los estados. Los miembros son elegidos por los estados partes de los tratados, a excepción de los miembros del Comité Económico, Social y Cultural, que son elegidos directamente por ECOSOC, y tienen que tener en cuenta una distribución geográfica, equitativa. El Comité de los Derechos Humanos, o sea, el Comité de los Derechos Humanos del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes se reúnen 3 veces al año, y los otros, todos los demás, se reúnen 2 veces al año, a excepción del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que cuenta con los servicios de la División de las Naciones Unidas, del Adelanto de la Mujer, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en su sede en Nueva York. Todos los demás órganos cuentan con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. ¿Sí? O sea, no es necesario que os aprendáis esto, pero sí que sepáis que cada uno tiene una composición diferente, sí que están distribuidos geográficamente de forma equitativa. Todos se reúnen 2 veces al año, excepto 2 que se reúnen simplemente 1 vez al año, y que todos, excepto el de la mujer, reciben apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de tal forma que todos tienen cierta representación en terreno. Todos los órganos están sometidos a una serie de procedimientos especiales. ¿Cuáles son los procedimientos a los que se someten los órganos de los tratados? Son la presentación de los informes, los procedimientos de denuncias individuales, procedimientos de denuncias entre estados, los procedimientos de investigación y luego los sistemas de visitas periódicas a centros de detención. Los procedimientos de informes y exámenes de los mismos. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado con respecto a bueno, pues en cada uno de los tratados, un poco como hace cuando le toca la revisión periódica y basándose además en estos mismos informes, cada Estado tiene la obligación de presentar un informe básico común en un único procedimiento que es común a los 7 tratados sobre sus logros o sobre en relación con los tratados, en qué punto se encuentran en el cumplimiento. Además, tienen la obligación de presentar para cada uno de los órganos, o sea, primero uno común a los 7 tratados, o sea, presentan uno único a cada uno de los 7 tratados. Luego, algunos periódicos a los órganos de vigilancia de los tratados. Un informe inicial que se sigue por un informe periódico y además un informe de emergencia o de otra índole cuando se les solicite. Los órganos que se crean en virtud de los tratados dan a los estados las directrices fundamentales para que preparen estos informes. Es decir, si de repente
el Reino de España decide pasar a formar parte de uno de los tratados, porque vamos a imaginarnos, o México decide pasar a formar parte de uno de los tratados de los cuales previamente no era, pues el órgano le va a ayudar y le va a dictar, le va a explicar cuál es el procedimiento de presentación de informes, cómo los tiene que presentar, cuántos informes anuales, cuántos informes periódicos, cuántos informes de emergencia en caso de que se den. En general, se espera que los informes tengan como mínimo la siguiente información: todas las medidas que ha adoptado el Estado para dar efecto a los derechos que hay en el tratado, los progresos que se han realizado en relación con ese derecho, una información empírica que incluya datos estadísticos, o sea, cuánto ha mejorado, cuántas camas de hospital se han incrementado, bueno, da igual el derecho que esté a revisión. Y luego el problema cualquier problema o dificultad que haya afectado la aplicación interna del tratado. Como norma general, los informes los suele redactar el Gobierno en sí, pero también intervienen otras instituciones del Estado, por ejemplo el Parlamento o el Poder Judicial, si así se pide, y desde luego se les permite a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que lo lea y que opine y que lo implemente. El examen de los informes los hace el órgano, ¿no? El órgano creado en virtud del tratado. Se debaten en sesiones públicas en las cuales hay representantes de los estados y también se permite que haya representantes de la sociedad civil. Y al final de cada examen hay un informe final donde se adoptan unas observaciones y unas recomendaciones. Se espera que los estados apliquen estas recomendaciones y que expliquen cuál ha sido el progreso de sus logros en el siguiente informe anual o en el siguiente informe periódico. Y luego, además, los comités solicitan informes particulares en situaciones de emergencia que se puedan dar. Las ONGs y las otras organizaciones pues siguen de cerca el examen de los informes de los estados y además dan a los expertos información pertinente o facilitan informaciones paralelas al órgano de vigilancia del tratado del cual se esté debatiendo. Y también se pueden pedir informes adicionales a otros órganos de las Naciones Unidas. No podemos olvidar que estos órganos de los tratados se apoyan en la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y en la información que reciben directamente de ella, sectorial o temática. Os voy a mandar o podéis poneros o podéis apuntaros, porque se puede obtener una información muy detallada de todos los órganos de vigilancia que se han creado y de las observaciones y de todos los tratados y cómo se puede acceder y todo en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Ginebra. Entonces, si tenéis mucho interés en saber cómo acceder o cómo podéis participar en estas sesiones o cómo os podéis poner en contacto conmigo, y os daré acceso a la dirección, al correo electrónico y a la persona encargada. Otro de los procedimientos, hemos hablado de la presentación de informes y exámenes de los mismos. Otro de los procedimientos es el procedimiento de las denuncias individuales. Los protocolos facultativos, o sea, muchos de estos tratados tienen protocolos facultativos. El protocolo facultativo, dentro de ellos, por ejemplo, el Comité de los Derechos Humanos, el de eliminación contra cualquier forma de discriminación contra la mujer, de cualquier forma de racial también, el de contra la tortura, el de los familiares, el económico, social y cultural, todos ellos tienen una serie de protocolos y de cláusulas facultativas que permiten una serie de procedimientos de denuncia, un procedimiento de denuncia individual. Estos procedimientos son facultativos porque no han sido aceptados por todos los estados. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se reconozca, ¿no? Que los estados reconozcan que se pueden dar estos procedimientos de denuncia individual. Cada vez es más común que los estados los acepten, pero no todos lo han hecho todo el tiempo. En resumen, es así: una víctima de violación de derechos humanos que ha agotado la vía interna, y esto es muy importante y lo explicábamos en la primera clase, para poder tener acceso al sistema de protección global, es fundamental que el individuo que considera que sus derechos humanos han sido violados haya agotado primero las vías internas previstas en su legislación interna. Es decir, la Constitución incorpora los derechos humanos a los que los Estados se han comprometido. Entonces, la propia Constitución prevé una serie de mecanismos que permiten poner al Estado en alerta cuando se están dando violaciones de derechos humanos de su población. Y el primer mecanismo que hay que activar es la vía interna, la denuncia ante el Constitucional o ante el órgano responsable
de gestionar ese derecho humano que tiene que estar recogido. Solo en caso de que no exista esta normativa interna o el Estado haya fallado o declinado o se continúe dando la violación y se haya aprobado, se puede iniciar la denuncia individual. Entonces el comité examinará estas denuncias con un arreglo a un procedimiento que será cuasi judicial y desde luego un procedimiento completamente confidencial, y culminará con la denominación de inadmisible si la denuncia es inadmisible, que no ha cumplido con los requisitos, o si es admisible. En ese caso, si es inadmisible porque no ha cumplido con los requisitos formales, o si es admisible. En caso de que se considere admitida a trámite porque sí que ha cumplido con todos los requisitos formales, es decir, la violación de derechos humanos se ha denunciado en el país, es cierto que no se le ha dado cumplimiento, ha pasado a la siguiente fase, todos los requisitos se cumplen en este informe, entonces se admitirá. Y una vez que se ha admitido, el comité dictará si se ha dado de verdad una violación de los derechos humanos o no por parte del Estado, y dictará, en todo caso, la pena a la que se le pueda someter o la sanción a la que se le pueda someter al Estado, que será, por un lado, reparatoria para la víctima o para el grupo vulnerado, y por otro lado, sancionatoria para el Estado que no ha cumplido. ¿Sí? Hemos visto presentación de informes y exámenes de los mismos, que es muy parecido al procedimiento de revisión universal, al procedimiento de revisión periódica universal. Hemos visto los procedimientos de denuncias individuales, que la mayor parte de los órganos de los tratados han recogido en protocolos facultativos, en las que se permite que un grupo de víctimas o una víctima presente una denuncia ante el comité en función del derecho humano que ha sido violado, y este comité decidirá si sí o si no, en función de si se han cumplido los requisitos, y una vez que sí que admite, decidirá si ha habido violación o no en función de que se haya dado. Otro de los procedimientos que se inician en algunos tratados es el procedimiento de denuncias entre Estados. Un Estado parte puede presentar ante un comité una denuncia de otro de los Estados partes. Todos los Estados partes tienen interés legal en que se dé cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, el procedimiento es: cada comité examinará la denuncia en privado y de forma confidencial, y habrá una comisión especial que lanzará las conclusiones a las que se haya llegado. Este procedimiento no se ha dado nunca o es muy muy raro, y es obvio por qué, ¿no? Porque si los estados comenzaran a denunciarse entre sí, se rompería un poco el pacto entre caballeros bueno, yo sé que es muy difícil que en un Estado haya un cumplimiento total y absoluto de todos y cada uno de los derechos humanos a los que se ha comprometido. Entonces, si se abriera la caja de Pandora de comenzar con las denuncias entre los Estados, podría tener cierto peligro, pero es un gran logro que esta cláusula haya quedado recogida en los protocolos de la mayoría de los tratados. Y luego, por último, el procedimiento de investigación, que está previsto en la Convención contra la Tortura y en el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer. No en todos los tratados, solo en estos dos. Aquí lo que se puede hacer es iniciar un comité que sea fiable y que tiene como misión investigar, pero siempre investigar una denuncia relacionada con la tortura o con la violación de un derecho humano, de una violación de discriminación contra la mujer, pero tiene que tener el consentimiento previo del gobierno del país que se va a investigar. Los trámites, de nuevo, son confidenciales incluyen informes finales. Se van a incluir, aunque son confidenciales, las conclusiones se van a incluir en los informes finales anuales, que ya no son confidenciales. O sea, la investigación sí, y en caso de resultar fallida se quedaría allí, pero en caso de que haya algo que incluir en el informe anual, se incluirá en el informe anual que se presenta todos los años ante ECOSOC, que presenta ante la Asamblea General. Y por último, el sistema de visitas periódicas a los centros de detención que se establece en el protocolo facultativo de Convención contra la Tortura. Y esto es, pues se hace un sistema de visitas periódicas y se establecen una serie de recomendaciones. No se van a publicar, solo si el Estado, o sea, no se van a publicar, solamente se publicarán o se harán públicas en el caso de que los Estados no den cumplimiento a las recomendaciones que se van a extender a raíz de las mismas.
Con esto acabaríamos de explicar los órganos de los tratados. Habéis visto que tenemos dos formas. Nosotros como ONGs, cuando estamos detectando una violación de los derechos humanos, somos actores de la sociedad civil que queremos, pues eso, hacer una denuncia de las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en nuestro territorio. Pues nosotros como sociedad civil tenemos poder y tenemos una serie de mecanismos dentro del sistema de protección global de las Naciones Unidas, dentro del sistema internacional, que nos permiten acceder a la justicia global o que nos permiten presionar al Estado para que pare las violaciones que está cometiendo o para que repare las que ya ha cometido. Esto es importante. Esto es importante porque nos da cierto poder. Si alguno de vosotros tenéis interés en saber de una forma más específica cómo gestionar o tenéis alguna violación que denunciar o queréis que os asesore, os ayude de alguna manera, podéis poneros en contacto conmigo y lo haré gustosa. Pero solamente quería que tuvierais en la cabeza que tenemos en el sistema de protección global hay una protección de los derechos humanos y que tenemos dos tipos de protección, la que procede directamente de los órganos de la Carta, la protección más política y que es mucho más inaccesible a los órganos de la sociedad civil, excepto esta pequeña ventana que se abre en ECOSOC a través de la posibilidad de conseguir el estatuto de miembro observador en ECOSOC, que abre este órgano y en el que además se nos permite intervenir también a través de la Comisión de los Derechos Humanos, a través del Consejo de los Derechos Humanos creado en el 2006, en las revisiones periódicas universales de nuestro Estado y en los procedimientos especiales, procedimientos país, en otros procedimientos creados. Pero ahí nuestra participación es más limitada porque está gestionado por órganos de gobierno, representantes de gobierno, entonces nuestra voz se escucha menos. Y luego los órganos de los tratados, que son órganos cuasi jurídicos y en los cuales la fuerza de la sociedad civil es mucho más grande, tanto en el nivel de la denuncia como en el nivel de seguimiento de la denuncia que se plantee, como en la presión que se pueda hacer, porque la sociedad civil, como actores en el campo de los derechos humanos, tienen mucha fuerza, o sea, tienen muchos mecanismos. Y ahora, hoy durante estas sesiones hemos visto los mecanismos del sistema de protección global. En la siguiente sesión explicaré los mecanismos que la Organización de los Estados Americanos facilita, porque también hay un sistema de protección regional al cual os podéis dirigir en caso de que se estén dando estas violaciones de derechos humanos, en caso de que vuestro Estado parte sea miembro, que es lo primero de los tratados o de las convenciones que se obligan, que es lo primero que habría que averiguar. Y luego además vosotras, como sociedad civil, cada una de vuestras organizaciones tiene o dispone de una serie de mecanismos relacionados con la presión, relacionados con la incidencia, relacionados con el desarrollo de campañas, que también permiten, o que son mecanismos que permiten difuminar o difundir las violaciones de derechos humanos que se están produciendo y que van de alguna manera, pues eso, a hacer que los estados tomen conciencia y decidan que lo más conveniente normalmente, porque ningún estado quiere ser puesto en el punto de mira, como os decía, por el hecho de estar violando los derechos humanos, de que las violaciones a los derechos humanos en los territorios se tienen que acabar. Y bueno, con esto terminamos el sistema de protección global de las Naciones Unidas. En la siguiente clase, como os venía diciendo, explicaremos el sistema de protección regional y los mecanismos que tienen las ONGs o la sociedad civil como actores para poder intervenir en el curso de los derechos humanos. Y aquí enlazaremos además con el siguiente taller, que es el de incidencia. Un placer de nuevo estar con todos vosotros y de nuevo insisto en la disponibilidad para que me contactéis en caso de que os surja cualquier duda o tengáis algún interés más particular sobre alguno de los puntos que he explicado y que no me ha dado tiempo a desarrollar por falta de tiempo o bueno, disponible. Os pido de nuevo eso, que podéis solicitar mis datos sin ningún problema y el Centro de Investigaciones Internacionales de Ciencia Política de Aguascalientes os los facilitará. Que paséis buena tarde, un abrazo, hasta luego.